Bienvenidos al webinar de Outsourcing, el trabajo híbrido como estrategia organizacional para sus colaboradores. Un conversatorio en el que veremos los retos que debemos afrontar desde la transformación digital y cultural, para tener un modelo de trabajo acorde a las nuevas necesidades tanto de las empresas como de los colaboradores. Yo soy Laura Luque, gerente de innovación de Outsourcing, y los estaré acompañando durante este panel con unos invitados muy especiales. Virtualmente nos acompaña Diego Tovar, socio de consultoría en Deloitte Spanish Latinoamérica, con más de 33 años de experiencia en dirección general, desarrollo de negocios, tecnología y operaciones, quien cuenta con un conocimiento profundo en transformación digital, banca de retail, inclusión financiera, banca de inversión, transformación de negocios, estrategia de sourcing y outsourcing y gestión de la experiencia de cliente, entre otros. También nos acompaña Daniel Pérez. Daniel es Product Manager de Palo Alto Networks, con más de 15 años de experiencia laboral exitosa con empresas multinacionales de tecnología de la información y BPO en los mercados de Latinoamérica. Y cerraremos el panel con John Santa Fe, gerente general de Outsourcing, una empresa con más de 28 años de trayectoria en Colombia que ofrece soluciones y experiencias completa de atención al cliente a través de un equipo de colaboradores de más de 6.500 personas en todo el país. Y bueno, pues por razones ajenas a nuestra voluntad, hoy no nos podrá acompañar María Victoria Salcedo, vicepresidente de Talento Humano y Administrativa de TV, pero aquí yo nos presentará un video sobre el proyecto piloto de la modalidad de trabajo híbrido que han venido implementando en ETV y lo conversaremos al respecto. Y bueno, para comenzar con este conversatorio, es un hecho que la digitalización casi forzada de las empresas para adaptarse a la pandemia sentó las bases de entender el trabajo de una forma mucho más flexible, descentralizada y sobre todo apoyado en entornos híbridos. Sin embargo, este año el teletrabajo está exigiendo evolucionar y está retando a muchas empresas a pensar sobre sus culturas organizacionales para implementar nuevas dinámicas y políticas que les permitan mantener el engagement dentro de la organización y lograr buenos resultados alineados a las prioridades del negocio. Teniendo esto en cuenta, John, vamos a dar inicio contigo para entender cómo se abordan estas necesidades de los colaboradores, cuáles son esas condiciones propias de una empresa y la cultura organizacional como componente clave para pensar en un modelo de trabajo híbrido sostenible en el tiempo. Bienvenido, John. Bueno, buenos días Laura, a Diego y Daniel que nos están acompañando virtualmente y a todas las personas desde sus sitios de trabajo, desde sus casas, pues precisamente de eso se trata este conversatorio que vamos a tener el día de hoy sobre el modelo híbrido y las tendencias que vienen ahora después de la pandemia. Y bueno, para iniciar este conversatorio, simplemente mencionar que cada vez estamos más cerca del final de la pandemia, cada vez la reactivación económica es más fuerte y muchas empresas, muchas organizaciones están decidiendo cuál es el mejor camino para tomar, si van a quedarse, van a volver a su modelo presencial, si van a tener un esquema híbrido o un esquema remoto. Y aquí es donde nosotros queremos aportar nuestro punto de vista de acuerdo a lo que ha venido pasando y cómo nos hemos venido preparando para afrontar esta nueva realidad. Así que hemos llamado a propósito este webinar como el modelo de trabajo híbrido como estrategia organizacional para los colaboradores. Y la idea es abordar precisamente esas distintas perspectivas en donde seguramente Diego y Daniel tienen mucho que decirnos de cómo deberíamos o qué recomendaciones podríamos entregar a las organizaciones en este momento. Iniciamos por un estudio realizado o presentado por Statista basado en una encuesta que hicieron a 1000 gerentes de contratación en Estados Unidos, donde ellos en este informe comparan los resultados de una encuesta que hicieron antes del COVID y con una pregunta que, ¿y cómo ven sus organizaciones 5 años después de que pase el COVID? Y los resultados son bastante interesantes porque lo que se muestra es que de alguna manera la presenciabilidad va a seguir existiendo, sin embargo el modelo híbrido que es remoto y parcialmente remoto va a crecer y se va a duplicar. Esto va a depender muchísimo, especialmente del tipo de negocio y del tipo de industria y de los cargos o roles dentro de estas organizaciones. Esto va a variar dentro del sector de alimentos o del sector de servicios en proporción a su naturaleza. Así que también tenemos unas cifras entregadas por Mercer, por la consultora Mercer, donde nos muestra a 69% de líderes empresariales en Colombia están evaluando efectivamente qué políticas y qué prácticas van a desarrollar sus organizaciones para afrontar este nuevo esquema de trabajo híbrido o de trabajo flexible, entendiendo que lo más importante es tener en cuenta el bienestar de los empleados, de los colaboradores y el equilibrio entre la vida personal y laboral.
algo que efectivamente en los últimos meses hemos notado, donde el tener trabajo en la casa y estar efectivamente pues, generando sus labores diarias los lleva a tener una baja diferenciación en este sentido. Entonces, las organizaciones están cuestionando qué deben hacer y cómo afrontar este trabajo de ir hacia adelante, y por esto nosotros, pues aquí les vamos a dar algunas de las reflexiones en torno a este tema. ¿Qué debemos considerar para una empresa que está pensando en mantener un esquema híbrido más allá de la pandemia? Tenemos aquí 5 temas muy importantes. El primero, involucrar a los colaboradores como a los clientes. Esto significa, así como las empresas están trabajando hoy en la experiencia del cliente, también trabajar en la experiencia del colaborador, que tiene que ver es dónde puede desarrollar mejor sus actividades, cómo es su vida ordinaria, cómo es su entorno en el hogar y en el trabajo, y tratar de identificar efectivamente a qué personas la modalidad de trabajo híbrido les va bien, o si es mejor retornar a las sedes de una manera presencial. Y en este pues, nos lleva al segundo tema, que la flexibilidad es la clave. Yo creo que durante este último año hemos visto cómo las organizaciones se han venido adaptando a los cambios, y todavía nos falta camino por recorrer. ¿Y esto qué significa? Que debemos nosotros pensar si efectivamente la decisión que estamos tomando ahorita es la correcta, porque en 3 meses puede ser totalmente diferente. ¿Y qué significa? Es que todas las personas debemos estar dispuestas y atentas a aceptar esos cambios y a mirar cómo esto favorece el entorno laboral para desarrollar nuestras actividades. La tercera idea que les queremos compartir es desbloquear el talento inclusivo. La realidad es que el trabajo híbrido, el trabajo remoto, ha abierto la oportunidad de desarrollar o crear nuevos empleos o nuevas oportunidades de trabajo en espacios en donde antes no era tan fácil. En el caso nuestro, en el caso de Outsourcing S.A., nosotros vimos la posibilidad de contratar personas desde cualquier lugar en Colombia sin tener que estar sujetos a llevarlos a una sede para operar, para trabajar, en donde simplemente al tener la disponibilidad del Internet y de conexión y de computador, podían empezar a desarrollar sus labores, obviamente cumpliendo con un perfil básico que se necesita para cumplir esos servicios. Pero antes esto no hubiera sido posible si no se hubiera de pronto liberado o simplemente flexibilizado la posibilidad de trabajar. El siguiente tema tiene que ver con reinventar el lugar de trabajo, no solamente para las personas que van a permanecer en el modelo presencial, sino para las personas que van a estar en un modelo híbrido, donde seguramente quieren volver a sus oficinas, pero no solamente para tener un cubículo cerrado, sino para poder relacionarse con sus compañeros de trabajo, desarrollar proyectos, iniciativas y construir a favor de la compañía. Entonces, esta reinvención pues, nos va a llevar a tener modelos de soporte de tecnología donde podamos realmente solicitar puestos de trabajo, salas, en fin, todos los requerimientos para poder las personas que van a estar, digamos, localizadas de sus casas, volver a la oficina de manera parcial. Y finalmente, un liderazgo empático. Y este liderazgo empático busca entender las necesidades de cada rol dentro de la organización, porque puede haber una organización y para algunos cargos que pueda aplicar la presencialidad, o para otros cargos puede aplicar la flexibilidad, o simplemente que pueda ser 100% remoto. Entonces, para esto tenemos que entrar en el contexto del colaborador, el contexto de su vida, cómo está desarrollando el trabajo y los beneficios que puede tener en una u otra modalidad. Dentro del estudio de Mercer pues nos comentaban que para la modalidad de trabajo remoto lo más importante era poder evaluar las posiciones que pueden ser flexibles cuando sea necesario. Yo creo que ese es el mensaje más importante que les queremos entregar el día de hoy. Es que todas las organizaciones son diferentes y todas las necesidades son diferentes, y que van a variar de acuerdo a las personas y a los cargos. Entonces, volvemos al punto de ser empáticos, de tratar de entender el entorno y enfocarnos en cómo hacemos para que estos colaboradores puedan seguir aportándole a la organización, pero en el entorno más favorable para ellos. Aparte de pues, entender este entorno al que hago mención, es muy importante tener muy buenas herramientas de gestión que permitan a las personas desarrollar su trabajo. Porque es que hoy estamos adaptándonos a nuevas tecnologías como ha sido Zoom, como ha sido Teams, para poder interactuar con otras personas, pero esto no es suficiente. Vamos a hablar más adelante y él les va a comentar sobre la seguridad en este entorno donde efectivamente hay muchísimos riesgos, pero también el entorno no solamente a nivel de seguridad, sino en el entorno de TI.
cómo nosotros podemos a través de estas herramientas mejorar los tiempos, priorizar tareas, y para esto pues el soporte de TI o del área de tecnología de las organizaciones van a ser muy importante, pues van a ayudarnos a administrar esas llamadas, esas comunicaciones, las reuniones y todos los equipos necesarios para que el trabajo pueda llevarse con normalidad. Así que no solamente es un tema de entender muy bien cuáles requerimientos tiene mi organización, sino también qué herramientas pueden ayudarnos a gestionar mejor este trabajo. Y con esto vamos a dar paso a un ejemplo de una empresa que decididamente tomó el camino del trabajo híbrido y que ya empezó a desarrollar 4 tipos de modalidades diferentes de trabajo en su organización y que son un ejemplo para todas las empresas en Colombia que están todavía pensando en qué modalidad van a seguir trabajando. Entonces con esto les voy a presentar un video del presidente de ETB, el doctor Sergio González, donde cuenta cómo dieron ellos este paso y cómo están trabajando hacia adelante. ¿Ustedes recuerdan marzo del 2020? A mí no se me olvidará nunca. Asumí la presidencia de ETB y una semana después nos pasa lo que hemos vivido en los últimos 17 meses. Se declara una pandemia donde todos tenemos que replegarnos a nuestros hogares y nos enfrentamos a un momento donde teníamos que cuidarnos todos, juntos, sacar una empresa adelante, pero además sacar las familias adelante y generar la confianza para que efectivamente pudiéramos asumir ese reto. Ahora, pasados 17 meses, afortunadamente aparecieron las vacunas, donde estamos viviendo en este momento yo diría un momento histórico, donde estamos pensando ya todos en una reactivación económica y en ver cómo volvemos nuevamente a retomar parte de la vida que teníamos antes, pero una vida mejorada. Aprendimos muchísimas cosas. A algunos nos tocó aprender a cocinar, entender que en la mitad de las reuniones gritaban los niños. No solo esto, sino que entendimos el impacto que le estábamos causando al medio ambiente. Recordemos que antes de la pandemia vivimos varias semanas de alerta roja por el medio ambiente en Bogotá. Y durante la época de la pandemia limpiamos por completo el medio ambiente. Aprendimos a trabajar en la virtualidad y vivimos una transformación digital acelerada. Ahora, hoy que nos estamos enfrentando a un nuevo escenario donde el mundo empieza nuevamente a florecer y donde nosotros tenemos que entender que de esto que vivimos en los 17 meses, tenemos que aprender las lecciones de lo que vivimos durante este tiempo. Y es lo mejor de esos dos mundos, del mundo presencial y del mundo virtual. Ahora, en este momento, donde ya estamos viendo que las economías se empiezan a abrir, tenemos que formar parte de esa reactivación. Por eso esta campaña que hemos lanzado el 2x3, para que todos, de una manera controlada, volvamos de manera muy particular a las oficinas aprendiendo lo mejor de esos dos mundos, donde aprendamos varias cosas. Uno, la importancia de esa convivencia en familia, de ese tiempo con los hijos, de ese tiempo en casa, pero también la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, porque tenemos que buscar que haya menos desplazamientos en la ciudad, pero que también tengamos ese contacto con la gente. Y por eso esto lo llamamos un piloto. Lo que queremos es buscar ese híbrido entre la virtualidad y la presencialidad y ese regreso controlado hacia las oficinas. Claro ejemplo de una empresa pues, que ya le apostó a la modalidad de trabajo híbrido y que puede ser un ejemplo para otras empresas o organizaciones que todavía están pensando en cómo tenemos que seguir avanzando en medio de este camino pues, que todavía nos falta algo por recorrer. Y a partir de eso y con la experiencia que tenemos en outsourcing, donde nosotros hoy con más de 7.000 colaboradores vinculados a la empresa, más del 70% de ellos todavía ha trabajado de manera totalmente remota, pues desarrollamos unas capacidades que estamos compartiendo con todos nuestros clientes hoy en día y es cómo poder gestionar o poder continuar con las operaciones más allá de la presencialidad. Es decir, lo mencionaba muy bien en el video el doctor González, en el sentido de
que nos hemos tenido que adaptar no solamente por la pandemia, sino por otros eventos que han pasado en la nación que no han impactado la dinámica normal de los negocios. Entonces nosotros tenemos una iniciativa llamada Outsourcing Remoto y que a partir efectivamente de entender cómo es la vida de nuestros colaboradores desde que salen de su casa hasta que regresan, pues tenemos el firme compromiso de mantener ese trabajo híbrido y les queremos compartir con ustedes un video de cómo podíamos ayudar a las organizaciones. Muy bien, como les mencionaba, pues nuestra solución se llama Outsourcing Remoto y no solamente estamos garantizando en el caso nuestro el cuidado y el bienestar de todos los colaboradores, sino también estamos suministrando de infraestructura física suficiente y necesaria donde ellos puedan cumplir un servicio. Hoy en día sabemos que hay una legislación, una regulación basada en el teletrabajo y nosotros estamos cumpliendo con todos los estándares que está definiendo el gobierno para poder llevar el trabajo no solamente de gran calidad, sino con todos los elementos necesarios. Por otra parte, también suministramos la fuerza de trabajo. Como les decíamos, hoy trabajar desde cualquier lugar se volvió en la normalidad y desde ahí nosotros también estamos encontrando y suministrando talento que pueda cumplir con todas estas necesidades de los clientes que lo están así solicitando. Y finalmente la infraestructura tecnológica que permita dar continuidad, que permita garantizar seguridad, pero sobre todo que las personas tengan las herramientas suficientes para poder cumplir con sus labores. ¿Qué beneficios tiene el trabajo híbrido? Pues tenemos que dividirlos en dos, en los beneficios de cara a las compañías o a las organizaciones, en donde lo primero y el más importante es que van a poder cumplir con la normatividad del teletrabajo. Hoy en día ese es uno de los grandes dificultades de las empresas que están pensando en mantener un esquema de trabajo híbrido o remoto. Por otra parte, reemplazar inversiones. No van a tener que hacer inversiones adicionales para poder gestionar o tener a sus colaboradores trabajando desde sus casas. Esto disminuye efectivamente los costos operativos de tener sedes o oficinas abiertas y también incrementa la productividad en las personas. Facilita seguimiento de tareas, que hoy en día también es otro tema que es importante al evaluar estas modalidades de trabajos. Y por otra parte, también ayudamos con el reclutamiento para las personas que buscan talento, no solamente lo tengan que hacer de manera local o en las principales ciudades, sino poder llevar sus ofertas a todo el territorio nacional. Estas herramientas y sus beneficios pues son bastante tangibles y ayudan no solamente a mantener o a generar nuevas oportunidades y atraer talento, sino mantener el talento que hoy en día está dentro de las organizaciones. Los otros beneficios son de cara a los colaboradores, y lo veíamos en el video, mejora la calidad de vida y este es más importante, genera bienestar para ellos y para sus familias. Así como hablábamos también de la inclusión social, pues evidentemente podemos tener madres, cabezas de familia trabajando, personas mayores o personas que por alguna discapacidad no puedan movilizarse a su sitio de trabajo, pues abre la oportunidad de empleo para todas estas personas y este es un incentivo muy, muy importante. Adicionalmente, ahorros en tiempos de desplazamiento, disminuye la huella de carbón que generamos precisamente por estos desplazamientos y, pues bueno, tener condiciones óptimas para desarrollar un trabajo
donde pues efectivamente reciban todos los beneficios más allá de que esté en la presencialidad o no. Entonces, con estos, entre otros beneficios que podamos encontrar, les queremos dejar con el trabajo híbrido como una alternativa para empresas más allá de la pandemia, para que puedan seguir continuando con sus trabajos y desarrollando sus operaciones. Cerramos con este mensaje: la oficina del futuro tiene que redefinir la manera en que trabajamos y reescribir las normas de acuerdo a las necesidades y cultura de cada empresa. Bueno, pues John, muchísimas gracias por tus aportes. Muy interesante todo lo que nos cuentas de outsourcing remoto. Y es clave eso que mencionas de la oficina del futuro tiene que redefinir la manera como hoy en día estamos trabajando y reescribir esas normas de acuerdo a las necesidades y culturas de cada empresa, porque finalmente cada empresa es un mundo completamente diferente. Y a su vez muy interesante conocer este nuevo modelo híbrido 2x3 de ETB, basado en las características de cada colaborador y en la naturaleza propia de responsabilidades y roles de cada persona. Los invitamos entonces a que visiten nuestras redes sociales para que conozcan más sobre este servicio de outsourcing remoto, y a todos los que nos están viendo virtualmente que nos dejen todas sus preguntas a través del chat, que las responderemos al final de las intervenciones de cada panelista. Y bueno, continuando con el panel, después del ejemplo que vimos de outsourcing y lo vivido en ETV, es una realidad que trabajar en ambientes híbridos tiene una complejidad que va mucho más allá de las herramientas de tecnología y las necesidades de los colaboradores, sino que parte de la estructura y norte estratégico que tienen las empresas para crecer de forma sólida y adaptarse a las nuevas necesidades sin afectar su crecimiento. Para hablar de ello, entonces le damos la bienvenida nuevamente a Diego Tovar. Diego, cuéntanos cómo te imaginas que será el futuro del trabajo, tanto para las empresas como para los colaboradores en esta nueva realidad. Hola, buenos días de nuevo a todos. Mil gracias a Outsourcing por la invitación, a John y a todos ustedes. Pues para responder a esa pregunta, yo quisiera empezar por el título de esta presentación, que lo llamé Reimaginando Todo, porque creo que nos tenemos que reimaginar casi que absolutamente todo y no tomar a la ligera esta temática del futuro del trabajo en las organizaciones ahora tras la pandemia. Y evidentemente todo este fenómeno alrededor del COVID ha causado una gran reorganización en todo el ecosistema empresarial, y las experiencias digitales se han vuelto mucho más relevantes. Pero a mí me gusta siempre poner contexto en estas presentaciones que hago en público, entonces hay que preguntarse ¿y de qué estamos hablando y de cuál es ese nuevo futuro que hablamos en particular? Y siempre recuerdo cuando hago esa reflexión a la última locución que hizo Barack Obama como presidente de los Estados Unidos en Grecia. En su última presentación, Obama decía que estamos viviendo una paradoja, y es que sin lugar a dudas la tecnología, que ha sido un factor fundamental en que la sociedad a nivel mundial viva mejor en los últimos 50 años y ha traído mejoras, a su vez, paradójicamente, está generando mucha más desigualdad en el mundo, y Obama lo veía eso como el principal reto de la humanidad. ¿Y qué podemos decir entonces los latinoamericanos? Me preguntaba yo cuando leí esta declaración por primera vez en el año 16, ¿qué podemos decir los latinoamericanos y los colombianos que acabamos de salir por enésima vez como el segundo país más desigual de toda la región, después únicamente de Brasil? Entonces, creo que hay que atender a ese cierre de la brecha de equidad y hay que ponerle contexto a esta conversación. Pues hace menos de un año, o tal vez un año ya largo, hablábamos de transformación digital, de cuarta revolución industrial, de la sociedad 5.0, y apareció ese COVID y nos transformó todo y nos está acelerando lo que hemos llamado la cuarta revolución industrial y todo este tema de la nueva economía digital. Entonces creo que es relevante entender lo que está sucediendo, y aquí quisiera simplemente atender a una de las tres características, en mi opinión, más importantes para este tema, para entender la economía digital, que es la del propósito de transformación masiva. Es entender que hay que pensar aspiracionalmente en grande. Y lo digo de cara aquí, atado al fenómeno del futuro del trabajo, porque es solamente a través de ese propósito organizacional de transformación masiva y trascendente que vamos a lograr poder atraer al talento y constituirnos como tribus y como movimientos culturales para que realmente podamos tener el talento de alguna manera fidelizado.
Y esto ha generado un fenómeno en el que no voy a profundizar hoy, que es el de las organizaciones exponenciales, que seguramente todos aquí en la audiencia han estado expuestos al concepto de organizaciones exponenciales, pero quisiera solamente destacar algunas características de cara a que empecemos a hacer esa reflexión sobre los modelos de trabajo y el futuro del trabajo. Uno, compañías autónomas. Hacia afuera, compañías autónomas. Compañías en donde el nivel de facultamiento es muy alto, y fíjense que la mayoría de organizaciones del siglo XX de autónomas tienen muy poco, realmente funcionan a través de jerarquías en donde la toma de decisiones es bien compleja. Estamos hablando de organizaciones sociales. Estamos hablando de organizaciones en donde el staff es por demanda. Y yo decía hace unos días que probablemente el trabajo como lo conocemos hoy, el trabajo a término indefinido, vaya a caer en desuso y vaya a ser el menos probablemente, y vamos a ir a modelos mucho más proyectizados, mucho más a destajo, y donde probablemente los empleados se van a volver empresarios o microempresarios de alguna manera para prestar servicios tipo freelancers, con activos apalancados y fundamentadas estas organizaciones en el compromiso que solamente se puede generar si conectamos el propósito organizacional con lo que le importa verdaderamente en el fondo a la gente. Entonces, también dijimos que este fenómeno del COVID iba a generar una transformación digital a gran escala. Yo no coincido con esa afirmación. Pienso que ha generado o acelerado la digitalización, pero no así la transformación digital. Entonces nos tenemos que preguntar cómo es que será ese nuevo futuro. Y ese nuevo futuro yo lo veo por la perspectiva de lo que se ha llamado la low touch economy, la economía de bajo contacto, en donde hay interacciones que van a estar afectadas por medidas de seguridad y de salud restrictivas y que están generando cambios permanentes en los negocios y en el comportamiento humano. Entonces, pareciera que la clave de estos modelos es lograr que las compañías se conviertan en compañías resilientes. Nosotros en Deloitte hacíamos un reporte de preparación de la industria 4.0 todos los años, y en el 2020 decidimos pararlo y cambiar ese reporte por un reporte alrededor del tema de la resiliencia, porque encontramos que las organizaciones resilientes son las que mejores resultados dan en épocas de disrupción como la que estamos viviendo actualmente. Y creo que en esa materia hay que pensar en que estos atributos, estos 5 atributos que aparecen aquí, me voy a referir al de adaptabilidad, porque la adaptabilidad empresarial no se puede dar sin la adaptabilidad de los empleados. Entonces necesitamos crear personas totalmente adaptables que trabajen en equipo y sean verdaderamente colaborativas, planeadoras y que sean confiables. Necesitamos hacer personas confiables para tener organizaciones confiables y para tener sociedades confiables, y entender que afortunadamente ha venido sucediendo que la responsabilidad empresarial va más allá de la generación de utilidades y que va hacia otros objetivos, que es lo que hemos llamado esos propósitos de transformación masiva. Entonces, ¿qué debemos hacer en el ámbito empresarial con ese tema del futuro del trabajo? Creo que hay que iniciar nuevas acciones y hay que impulsar decididamente el talento. No podemos perder de vista que estamos trabajando con seres humanos y tenemos que hacer 3 cosas: transformar las organizaciones, transformar la cultura y transformar los modelos de trabajo. Y como lo decía mi buena amiga Silvina Moschini, a quien he ayudado en su unicornio rosa, el trabajo, dice ella, es algo que se hace, no un lugar donde se va. Entonces, la discusión ya no es si home office o si regresar a las oficinas, sino cómo transformamos el modelo de trabajo. Pero hay que empezar por la transformación organizacional y tenemos que ir hacia lo que se ha llamado las organizaciones teal o verde azuladas. Yo diría que las organizaciones en el siglo XXI que no estén por lo menos evolucionando a organizaciones verdes impulsadas por la cultura, que sería el 4º nivel de madurez en esta colorimetría de organizaciones, pues no van a lograr sobrevivir. Y así necesitamos entonces cambios profundos, ya lo decíamos, cambiar de pensar en utilidades al propósito, de las jerarquías a las redes colaborativas, del control al facultamiento,
de la planeación a tolerar la experimentación y de pensar que todo es secreto y privado a la transparencia. Y puede sonar trivial, pero esto representa un cambio enorme en el tema organizacional. Y tenemos que transformar también la cultura y la forma de trabajo, porque tenemos retos de alistamiento de la fuerza de trabajo, pero no solo eso, sino del liderazgo, y tenemos que cambiar la cultura hacia una cultura de trabajo mucho más inteligente, que, insisto, no piense simplemente que se trata de si es remoto o si es en la oficina o si es híbrido. El tema es un poco más profundo. Entonces, tenemos que trabajar en alistar a los colaboradores desde la perspectiva de generarles habilitadores, de que adopten, ayudarles a adoptar estos nuevos esquemas, el trabajo en equipo y la cultura, pero tenemos que alistar también al liderazgo en la organización para que pueda llevar a la organización a desarrollar esas capacidades. Entonces aquí, además de las anteriores, entra en juego la estrategia y el liderazgo empresarial como factores relevantes. Y tenemos que ayudar a transformar la cultura en una cultura mucho más inteligente de trabajo híbrido, digital, presencial, etcétera, con temas de liderazgo personal, de manera que impulsemos decididamente el talento. Además, la estadística demuestra que quienes invierten en la experiencia del empleado se destacan y ganan mucho más, tienen beneficios en cualquiera de los órdenes en que se mida, de manera que pareciera que tenemos que elevar la experiencia humana y en particular la experiencia de nuestros colaboradores de manera decidida. Y esa hoja de ruta pasa por entender muy bien el Employee Journey. Así como hemos trabajado tantos años en el tema del Customer Journey, nos llegó la hora de entender que tenemos que diseñar una hoja de ruta para nuestros colaboradores y que estos son personas y son personas que tienen miedo, que han estado 1 año y medio en algo que nadie se lo esperaba, que les ha generado enormes cantidades de ansiedad y de incertidumbre. Entonces tenemos que hacer un cambio en la cultura y en el modelo de trabajo que genere confianza, que les genere seguridad y que de alguna manera renueve ese compromiso alrededor de la temática del propósito. Y creo que pasa por entonces definir ese journey del empleado y por trabajar en una serie de ejes que no van únicamente, como lo digo, en materia de definir el esquema de trabajo, sino que pasan por temas de movilidad, de la organización misma, de la retribución, de temas éticos y de temas de liderazgo. De manera que ir hacia este trabajo digital nos va a exigir un esfuerzo en cultura, en productividad, en el tema de analítica, todo el tema de People Analytics, en plataformas, dispositivos y entornos, y en seguridad y gobierno, de lo que nos van a hablar enseguida nuestro siguiente panelista. De manera que creo que tenemos que dejar atrás el pensar quién soy yo, como lo dice la frase famosa aquí en Colombia, e irnos hacia qué puedo hacer, irnos hacia una mentalidad de ¿y yo qué puedo hacer? En términos de colaboración, de comunicación y de networking. Y cierro diciendo que es en estos momentos de verdad en donde los hechos marcan la diferencia, una frase de un colega, pero los sentimientos que vivamos en ese proceso son los que nos dejan huella para toda la vida, así que no perdamos de vista el elevar la experiencia del ser humano como parte fundamental de este proceso. Muchas gracias. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias por todos estos aportes que nos dan una perspectiva sobre las organizaciones exponenciales y sobre todo cómo podemos asumir esos cambios desde las bases, desde entender ese employee journey para adaptarse y crecer bajo la nueva realidad. Y bueno, como mencionábamos al inicio de este conversatorio, el hecho de haber adaptado obligatoriamente todas estas tecnologías puso en evidencia esas brechas digitales y de seguridad, especialmente en términos de cómo controlar la productividad, la ciberseguridad y el uso transparente de los datos de los clientes, los colaboradores y los proveedores, que normalmente conviven en espacios cloud y que son susceptibles al riesgo. Por esto hoy hemos invitado a Daniel Pérez de Palo Alto Networks, experto en tecnología de la información. Bienvenido, Daniel. Quisiéramos empezar este espacio preguntándote cómo ves los cambios a nivel de seguridad y controles de productividad dados por todo este tema de la transformación digital.
Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a este espacio con ustedes. Bien interesante todo lo que ha conversado John y lo que nos exponía Diego hace unos minutos. Digamos que esta pandemia llegó para que identifiquemos dónde tenemos esas grandes brechas, ¿no? Y interesante el aporte que mencionaba Diego con respecto a lo que mencionaba el expresidente Barack Obama, ¿no? Esto evidenció que definitivamente en nuestros países, sobre todo en América Latina, pues hay muchas personas que viven del día a día y lo conversábamos nosotros en los días previos a este gran evento, de que no es lo mismo que tú estés en tu casa un fin de semana con tu familia, a que ya tengas que empezar a trabajar, ¿no? Donde tú tienes uno, dos, tres, hay personas que tienen cuatro, cinco hijos, y están todos en un apartamento, en una casa, compartiendo un mismo espacio. Entonces tienes a sus hijos al costado, trabajando en sus clases virtuales, estás tú aquí trabajando para tu empresa. Si estás a nivel de calle, estás escuchando a la persona que pasa vendiendo cierta cantidad de cosas. Y digamos que al inicio, y me voy a cambiar un poquitico porque bien lo mencionó Diego, digamos que esta transformación digital no fue tan transformación. Sucede pues que existen muchos pseudo expertos donde le dicen a la empresa, oiga, la transformación digital es esto, y resulta que por el simple hecho de digitalizarlos, evidentemente están dejando de lado muchas cosas que son importantes y relevantes a la hora de hablar de una verdadera transformación digital, ¿listo? Entonces veíamos, o yo les quiero mencionar un poquitico aparte de la nueva normalidad, ¿no? Y esta nueva normalidad también la dejamos como un interrogante, ¿no? Entonces fue un gran acelerador para las empresas donde se dieron cuenta de que, oiga, mandaron a toda mi gente para la casa, yo no estaba preparado para este tipo de situaciones, entonces como un plan B, yo qué le digo al empleado, vea, conéctese a trabajar, yo le estoy habilitando un canal VPN, una red privada virtual. Sin embargo, muchas empresas y sobre todo pequeñas y medianas cometieron el gran error de que el computador personal de este colaborador se lo asignaban para que empezara a trabajar. Pero las empresas no sabían qué hay en ese computador y muchas veces tenemos familias donde pueden ser dos, tres personas, cuatro personas, comparten un único computador. Entonces en ese computador la persona, el niño juega, la niña se mete a Facebook, el niño se mete a ver videos de YouTube, y ahorita con tantas cosas que hay, tantos juegos en red, tú no sabes realmente dónde está metida tu familia cuando estás navegando por Internet, ¿no? Entonces, empezamos a ver esas brechas que existen, que se vieron económicamente, donde no es el tema que nos compete a nosotros, sino que empezamos a ver un tema de unas brechas tecnológicas entre las grandes empresas, ¿no? De pronto, grandes empresas no tuvieron ningún inconveniente en despacharle sus computadores a sus colaboradores, donde velaron por la ergonomía, ¿no? Porque también lo conversábamos unos días antes de este evento. No es lo mismo que yo esté en mi oficina, con mi silla ergonómica, con mi escritorio, ¿cierto? Donde tengo acceso a una cantidad de cosas que me hacen mucho más fácil la vida. A que yo esté en mi casa, sentado las mismas 8 o incluso más, porque es que resulta que el teletrabajo hizo que se expandieran o se extendieran mucho más las horas laborales, ¿no? Y entonces tú sentado en una silla de comedor que no es lo más cómodo del mundo, donde a lo mejor no tienes todas las herramientas, a lo mejor no tienes una impresora, no tienes un mouse, no tienes un teclado, ¿listo? Entonces se empezaron a notar esas primeras brechas, ¿listo? Digamos que empresas no críticas pudieron esperar 15 días, ya empezaron de pronto a establecer algunos protocolos de acción, pero ¿qué pasaba con aquellas empresas que tenían que seguir prestando un servicio? ¿Qué pasa si yo tengo que prestar un servicio, yo soy un agente que trabajo, por ejemplo, por una clínica, para un servicio médico? ¿Cómo hacíamos para brindarle las herramientas que él tenía? ¿Listo? Entonces empezaron a existir esas múltiples conexiones VPNs donde los usuarios empezaron a, sí, yo me conecto. Sin embargo, ¿qué pasaba con aquellas empresas donde no tenían esos dispositivos de seguridad? ¿Qué me garantiza a mí que mi empleado
está haciendo buen uso de los recursos que yo le estoy entregando. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la nueva normalidad, muchas empresas se dieron un golpe de frente donde llegaron y dijeron, oiga, yo no estoy preparado, no tengo en este momento toda la parte técnica para poder soportar a mis colaboradores. ¿Listo? Y vamos a hablar un pequeño punto sobre qué es la ciberseguridad, ¿no? Ese es un tema que está muy de moda, así como estamos hablando de la transformación digital, estamos hablando de la industria 5.0, y entonces empezamos a hablar de la ciberseguridad, ¿listo? Entonces la gente tiene el concepto de que la ciberseguridad es simplemente evitar que los hackers me hagan algo. ¿Listo? No, resulta que la ciberseguridad abarca muchos aspectos y uno de ellos, y siendo el más importante de todos, es cuidar el activo más valioso que tenemos las organizaciones. ¿Y es cuál? Es nuestra información, ¿cierto? Y nuestra información es algo valioso porque es que yo ahí tengo mis clientes, tengo los datos de contacto de mis clientes, tengo mis ventas, tengo mis costos. ¿Listo? Entonces ahí es donde nosotros, desde el lado de la ciberseguridad, empezamos a proteger que es nuestro activo más valioso. Y ahí entramos nuevamente a preguntar si realmente las empresas de todos los niveles, ¿listo? Uno puede decir, no, es que las empresas grandes están protegidas. No, hemos escuchado muchos casos donde las empresas son atacadas o se les vulnera su información. Vimos el caso hace algunos años de Sony. ¿Se acuerdan cuando Sony les entraron los hackers, les robaron las películas que ni siquiera habían lanzado al mercado? ¿Cierto? Hace poquito una empresa de servicios públicos del país fue atacada por algunos hackers que entraron a través de un tercero, ¿no? Entonces, con todo el tema de la tercerización, también empezamos a ver que nosotros no le estamos exigiendo a estos terceros los niveles de seguridad que yo necesito. ¿Listo? Y ahí nos lleva a nosotros a encontrar cuál es el eslabón más débil de toda la cadena. Resulta que es el usuario final. Y pasa que tenemos una persona de TI o de tecnología, o ya muchas empresas han empezado a tener en cuenta que la ciberseguridad es algo que, si bien está relacionado, no puede ser manejado por la misma persona. Entonces yo le puedo dar muchos consejos a la persona, oiga, tenga cuidado, usted no abra correos raros, si usted ve que una persona no la conoce y le manda un correo con un adjunto, no lo abra. ¿Listo? Entonces es allí donde las empresas necesitamos empezar a hacer un mayor esfuerzo. ¿Y cómo lo alineamos? Haciendo una capacitación. Y es una capacitación constante, no es algo que hagamos el 5 de enero que llegamos a trabajar, sea virtual o presencial. Oiga, tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay que hacer campañas, ¿cierto? Hay expertos en el medio, hay empresas que lo hacen muy bien, donde hacemos campañas de concientización al usuario. ¿Qué es la concientización? Yo tuve una experiencia en uno de los países donde tuve la oportunidad de trabajar, que hacíamos visitas, ¿cierto? Nos contrataban y hacíamos una visita a cierta empresa y llegábamos de pronto con unas pizzas y llegábamos de pronto con unas personas que hacían un tipo de stand-up comedy, ¿cierto? Y llamábamos a las personas, venga, venga, juntémonos, venga, venimos a contarles algo, no sé qué, compartíamos una pizza, 15, 20 minutos. Y en esos 15, 20 minutos nosotros íbamos por todos los computadores viendo realmente qué estaba pasando. Y paradójicamente, más del 60% de las personas dejaba su computador sin bloquear. Cuando tú tienes un computador sin bloquear, cualquier persona rápidamente puede tomar una foto de un archivo, puede sacar un archivo, ¿cierto? Hay personas que hoy por hoy siguen dejando la clave de acceso a su computador, a su correo, pegado en un POSIT al ladito del computador, ¿cierto? Entonces es allí donde nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿listo? Es allí donde las empresas tienen que empezar a concientizar a los empleados de todo lo que está pasando, ¿listo? Hay campañas, hay procesos que se pueden hacer donde nosotros podemos evaluar el daño que puede hacer el hecho de que una persona cometa algún error de seguridad al momento de trabajar. ¿Listo? Entonces, el usuario final es una de las personas que nosotros tenemos que empezar. Fabiola.
Se está filtrando el audio por allí. ¿Listo? Entonces nosotros los usuarios, las empresas, debemos estar en constante capacitación de los usuarios, debemos concientizarlos de cómo el proteger o resguardar la información de las empresas para las cuales nosotros estamos trabajando es un punto súper crítico. Y entonces nosotros tenemos que alinearnos también con las posturas de seguridad de nuestros clientes, ¿cierto? Si yo soy una empresa que tengo procesos tercerizados con otra empresa, valga la redundancia, yo debo hablar con esa persona y establecer mis protocolos de seguridad. Es decirle, oiga, ¿usted dónde va a almacenar la seguridad? Mis datos, perdón. ¿Tú dónde vas a publicarlos? Y esa persona que va a acceder a esa información, ¿cómo lo va a hacer? Ah, no, va a estar en un drive compartido. No, venga, eso no me sirve. Yo necesito que tú protejas ese dato. Porque ya lo vimos, y en el caso que les contaba de una empresa de servicios públicos que hace un mes y medio fue hackeada. ¿Y fue por qué? Por un tercero que les desarrollaba software, tuvo una brecha de seguridad y por ese se metieron a esta empresa de servicios públicos y robaron la información. No sé si vieron el caso de Argentina. En Argentina también hace tal vez 4 o 5 meses, a través de una empresa tercera, de una entidad del Estado, filtró y sacó la información fiscal y de datos de todos los argentinos que hay en este momento en el país, ¿cierto? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar, ¿listo? Y muy rápidamente, ¿quién es Palo Alto? Palo Alto es una empresa líder en el mercado, ¿listo? Donde estamos en capacidad de poder apoyar a todas las empresas en el tema de seguridad de red, en el tema de cloud, donde ya muchas empresas han migrado al tema de la famosa nube, ¿cierto? No, yo me fui con Azure, yo me fui con ese, yo me fui con aquel, pero ¿cómo estás protegiendo esa información? Y por último, proteger el endpoint, que es la estación de trabajo donde cada uno de tus colaboradores está trabajando, ¿cierto? Poder asegurar de que nada afecte el computador y que este posible ataque de alguna manera pueda afectar a mi organización. Hay un punto muy importante que quiero dejárselos y es, nosotros tenemos que entender que cualquier persona de nuestra organización es valiosa cuando nos quieren hacer algún ataque hacia nuestra corporación. Yo puedo ser un agente que trabaja para una empresa X y si las personas que quieren atacar esta empresa X saben que yo trabajo ahí, me pueden hacer lo que es algo tan conocido como es la ingeniería social. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros capacitemos a las personas, también debemos tratar de permear esa información hacia el interior de los hogares de donde están nuestros trabajadores. Por ejemplo, si yo tengo hijos que juegan en cualquier juego, valga la redundancia, en línea, yo debo decirle, oye, ten cuidado de a quién le das información, tú no digas dónde vivimos, no digas dónde trabajamos nosotros, no digas tu nombre real. ¿Por qué? Porque los hackers o las personas que quieren hacerle daño a una organización pueden empezar a filtrar. Entonces yo, oye, Diego Tobar trabaja en Deloitte, Diego Tobar tiene una hija que estudia en tal parte, esa hija está en Facebook así, yo sé que juega así, entonces empiezo a hacer un mapeo y fácilmente puedo llegar a Diego Tobar e infectar a Diego Tobar y por ahí empezar a filtrar a las entidades. Yo sé que para muchas empresas o para muchas personas esto puede sonar muy surrealista, puede sonar de que, uy, Daniel está viendo muchas películas. No, esta es la realidad. Esta es la realidad que tenemos hoy. Hace un par de meses una consultora sacó un informe donde dice que se incrementaron en más de 800% los ataques a las VPNs. Se han incrementado en más de 150% los ataques de ransomware. ¿Listo? Entonces, la nueva realidad o la nueva normalidad conlleva también nuevos riesgos. No por el hecho de que yo esté en mi oficina, estoy protegido, ¿cierto? Aún hay personas que salen y se conectan en un café X, se van para el centro comercial, el que a ustedes les gusta, para no decir marcas, sacan su computador corporativo y se conectan al Wi-Fi gratuito que tiene el centro comercial o que tiene el cafecito donde yo estoy tomando el café o el restaurante. Y ahí ya estamos expuestos. Entonces, es por eso, y hago mucho énfasis en eso, porque es que el usuario final es el vector o ese es el eslabón más débil
de toda la cadena. Las empresas pueden invertir miles y miles de dólares, pero si yo tengo una persona que trabaja en mi organización, fue a algún evento, estuvo una chica o un chico, se tomaron una foto, le entregan un USB y le dicen, oye, mira, para que te lleve la foto de recuerdo, ya estamos totalmente expuestos. Entonces es por eso que la seguridad o la ciberseguridad hace parte de un factor muy importante en todo el proceso de la transformación digital. Y no debemos dejarlo de último, debemos dejarlo para que trabajemos de la mano, ¿no? Pasa que muchas empresas desarrollan aplicaciones y de último dicen, ay, oye, hay que llevarla para que le hagan el test de seguridad. No, desde el inicio. Oye, ¿dónde estamos almacenando los datos? ¿Cómo estamos accediendo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Es para mí un gusto haber compartido con ustedes estos minutos y quedamos a su disposición por si tienen alguna pregunta. Bueno, gracias Daniel por tu participación que nos da un panorama de cómo podemos mitigar esos riesgos de ciberseguridad para afrontar los nuevos cambios a través de herramientas digitales. Y aquí es clave resaltar esa importancia del cambio cultural de cómo se percibe la seguridad de la información para implementar el modelo de trabajo híbrido que garantice su sostenibilidad y que a su vez ayuda a mejorar la experiencia y la eficiencia. Ha sido muy interesante ver la integración de todos los puntos de vista y experiencias de todos ustedes, que nos ha dado una visión general de la evolución de qué ha pasado últimamente, qué se ha generado y qué se continuará dando para encontrar un modelo de trabajo híbrido que se adapte a las necesidades de las empresas, los clientes y los colaboradores. Y bueno, ya para finalizar vamos a dar inicio a las preguntas que ustedes nos han realizado a través del chat y bueno, algunas preguntas que nos han surgido. Comencemos entonces por Diego. Diego, tú nos estabas contando, digamos, un tema muy interesante y es todo el tema de la resiliencia. Cuéntanos entonces desde la perspectiva de los nuevos modelos de trabajo, ¿cómo se puede generar resiliencia en las organizaciones y sus colaboradores? Bueno, gracias, Laura. Lo primero para la ingeniería social de Daniela es aclarar que yo no tengo hijas, no decía que me meta yo en un lío. Yo tengo solo hijos varones. Pero hablando en términos de resiliencia, pues como lo decíamos, tal vez las características más relevantes de la resiliencia, o lo que habría que decir es que la resiliencia es deliberada. Uno se puede convertir en una organización o en una persona resiliente. Y para eso tiene que planear, tiene que lograr un nivel de flexibilidad y de adaptabilidad, que es el rasgo que realmente es más crítico para el futuro organizacional. Tiene que empezar a trabajar en el tema de la verdadera colaboración, porque en esta pandemia encontramos que el trabajo colaborativo no era trivial en ambientes remotos. Y creo que, como lo decía Kobe, hay que trabajar en el tema de confiabilidad. Creo que la generación de confianza es un elemento muy relevante para la temática de la resiliencia. Entonces suena a veces acartonado y teórico, pero creo que si uno entra en profundidad sobre esos temas, encuentra las claves de la transformación personal, que es la que lo lleva a uno hacia buscar esa resiliencia. Vale, Diego, muchas gracias. Bueno, y Daniel, aquí hablando un poco del tema de ciberseguridad, ¿cómo pueden las empresas realmente garantizar la seguridad de su información? ¿Existe alguna herramienta o qué les recomiendas a las empresas para que realmente se pueda garantizar esta seguridad? Gracias, Laura. Mira, yo creo que lo más importante para las organizaciones es tener un diagnóstico de dónde están. Justo hablábamos hace un ratito que Diego mencionaba que no estamos en una total transformación, sino en una digitalización. Igual pasa en el mercado. Existen muchas empresas que dicen ser las expertas en ciberseguridad, pero no analizan todo el entorno sobre el cual las empresas están trabajando. No es lo mismo una empresa que tenga atención a clientes, que tenga múltiples sedes, a una empresa que tiene 10 colaboradores, trabajan en una única sede, y todos están siempre trabajando en offline. ¿Listo? Entonces yo pienso que lo primero que deben hacer las empresas es entender qué tienen hoy, hacia dónde quieren llegar y cuál es ese camino que quieren recorrer para poder empezar a llevar esa seguridad
que les permita blindar su información. Ojo, no hay nada 100% seguro, pero de que puedas reducir al máximo el riesgo, sí es posible. Vale, muchas gracias, Daniel. Bueno, y John, cuéntanos tú qué consejo le darías a esas empresas o a esas personas que todavía no saben si quieren mantener a sus colaboradores de forma híbrida después de todo esto de la pandemia. Bueno, pues yo creo que algo que de pronto durante esta charla hemos enfatizado es en el bienestar, en el cuidado de las personas. Y las organizaciones deben optar por eso, por buscar el modelo que ayude a garantizar el bienestar en el sentido de salud, en el sentido psicológico, en el sentido también de estrés. Vivimos hoy en las organizaciones el impacto del estrés sobre el trabajo es muy alto y si de alguna manera podemos aminorar estos efectos a través de escoger la mejor modalidad de trabajo, pues creo que va a ser muy importante, no solamente para sostener el negocio, sino para mantener, digamos, a los trabajadores contentos, activos y dispuestos. También hay un efecto que no lo mencionamos de pronto, Laura, y es que hemos sentido que ha aumentado también la rotación o el ausentismo en los últimos meses en las compañías. Y es precisamente por el efecto de no estar desarrollándolos o diseñando la modalidad correcta de trabajo. Entonces, la mejor recomendación es, primero, entienda a sus colaboradores, entienda sus necesidades y escojan el modelo que aplique a los diferentes puestos. Como decía en la presentación, un modelo no necesariamente aplica a todos en la organización, ni en una sola área pueden estar todos bajo el mismo modelo. Va a ser muy flexible en el sentido que dependerá de las necesidades de cada uno de los colaboradores. Vale, perfecto, gracias. Bueno, y aquí hay algo en común que hablaron los tres, el tema de la cultura, en que realmente la cultura es clave para que el trabajo híbrido pueda ser una realidad y para que pueda ser beneficioso tanto para los colaboradores como para las empresas. Pero Diego, cuéntanos cómo realmente podemos en la práctica transformar la cultura de la organización. Yo sostengo que hay tres dimensiones en este trabajo. Una que yo llamo el ellos, que es eso duro que la gente intenta primero transformar, procesos, tecnología, estructuras. Lo que yo llamo el nosotros, que es la verdadera cultura, y la gente piensa o se da cuenta que tiene que transformar ese colectivo, esas relaciones, ese nosotros, pero la verdadera clave está en entender que no hay transformación cultural posible si no se transforma el yo, si no se transforma cada persona. Y cada persona solo se puede transformar a sí misma. Entonces hay que propender por unos cambios en los modelos mentales para incorporar nuevos modelos como el de la actitud de aprendizaje, la responsabilidad incondicional y competencias emocionales que generen comportamientos como las acciones basadas en valores, la autorreflexión y las expresiones habilidosas comunicacionalmente hablando y que nos generen personas integradas que sean más efectivas, más conscientes y mucho más alegres. Y eso es lo que genera un cambio en la cultura, compartiendo un propósito, unas prácticas y que nos lleve a interacciones basadas en la comunicación auténtica, en la negociación generativa, en los compromisos impecables y es lo que finalmente nos genera comunidades productivas, empresas productivas y sociedades mucho más productivas. Vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, yo estaba aquí para cualquiera de los tres, ya que mencionas el tema de productividad. ¿Cuáles son estos retos que tenemos hoy en día en términos de productividad en un modelo de trabajo híbrido y cómo la digitalización puede llegar realmente a aportar a mejorar esa productividad? Bueno, muy bien, si quieres yo respondo. Yo creo que ese es el gran reto de las organizaciones que hemos vivido durante el último año, cómo mantener la productividad y lograr los resultados en medio de estas diferentes modalidades donde, pues, ya lo hemos conversado largamente, ha sido la adaptación de todos a ese trabajo. Entonces, lo mencionaba de alguna forma en la presentación, tener las herramientas correctas para poder gestionar el trabajo, es decir, no solamente en temas físicos, sino en software, herramientas que te permitan fácilmente la comunicación de los diferentes entornos, sea de manera híbrida, o sea de manera presencial, pero sobre todo que te permitan hacer tu trabajo. Y hoy, gracias a Dios, pues tenemos las herramientas en la nube, herramientas donde podemos compartir presentaciones, trabajar en línea, construir y trabajar en equipo que aceleran el trabajo, pero también está el tema de
mantener y dar continuidad a los sistemas, porque no es un tema menor el tema tecnológico, ¿sí? Muchas veces cuando estábamos en las oficinas vivíamos que de pronto los computadores, los procesadores iban un poco más lentos y nos interrumpían la productividad. Pues imagínense esto llevado a la casa, cómo poder asegurar que realmente la productividad se mantenga y sea mejor. Digamos, y esto hablando de productividad en equipos. Y también la gestión del trabajo, cómo tener unos espacios en la casa o en el lugar donde se trabaje, en donde realmente tengamos el área de trabajo, las condiciones de trabajo que nos permitan desarrollarlo tranquilamente, cumpliendo los tiempos, también tomando sus pausas, tomando los espacios de almuerzo y cumpliendo con la rutina que en las oficinas teníamos de almorzar, de tomarnos un café y de poder compartir en los diferentes espacios. Entonces, eso es un reto de todas las organizaciones, pero al final, si tenemos las herramientas y tenemos, digamos, esa planeación del trabajo, van a ayudar a que se mantengan los índices de productividad. Vale, muchas gracias. Bueno, y nos llega esta pregunta desde el chat. Cuéntanos, Daniel, cómo se podría llevar a cabo el proceso de sensibilización a todos nuestros colaboradores para brindar tranquilidad a los socios en cuanto a la seguridad de la información. Muy interesante pregunta. Y yo pienso que esto debe ser algo que debe empezar a bajar desde todos los niveles de la organización. ¿Listo? Y nuevamente, yo pienso que todos los usuarios de una empresa deben entender a qué riesgos estamos expuestos nosotros con el tema de la seguridad. ¿Listo? Hay muchas personas, y yo llevo trabajando en el tema de la ciberseguridad cerca de 5 años, 6 años, y yo no lo veía de esa manera. Yo me conectaba en cualquier café, pero cuando realmente entendí todos los riesgos a los que uno está expuesto, ojo, y no solamente es tu información personal, yo puedo conectar mi celular al Wi-Fi, ¿cierto? Yo le puedo prestar el celular a mi hijo para que él vea un video, vea un juego, ¿listo? Entonces, lo primero es concientizar a todos los niveles. No importa si eres el gerente general de la compañía, no importa si eres el último eslabón dentro de la cadena o dentro del organigrama de la organización, de la empresa, ¿listo? Dos, sé que muchas personas lo pueden ser sensibles a la hora de decirles que los implementos que la organización entrega son única y exclusivamente para el trabajo, ¿listo? Porque es que si yo tengo mi computador y mi hijo necesita algo, yo le digo, listo, toma, míralo, pero yo no sé qué está pasando allí, ¿cierto? Entonces ese es presentar y entender a los riesgos a los cuales nos estamos viendo presentes o que los riesgos están latentes, ¿listo? Entonces, para mí yo creo que lo más importante es una concientización a todo nivel, ¿listo? Es entregar brochures, flyers, para que compartan con sus familias, porque es que hoy los chicos son más digitales, ¿no? O sea, los que tenemos hijos más pequeños, esos que son nativos digitales, pues todos lo hacen a través de Internet, pero no saben a lo que están expuestos, ¿no? Entonces uno tiene que empezar también a explicarles a ellos, oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Y también los adultos, ¿no? Yo todavía veo mucha gente que está en esas redes sociales y comparte dónde está, comparte fotos de su carro, comparte fotos del restaurante donde está comiendo en este momento. Entonces, todas esas cosas, por más, nuevamente, surrealista que parezca, esos son vectores a través de los cuales nosotros estamos en mucho riesgo, ¿no? Entonces, yo soy el gerente general de una compañía y me la paso posteando en cualquier red social para no ponerle nombre. Ay, qué rica la comida en fulanito de tal. Ay, estoy de paseo, entonces se ve la placa de tu vehículo allí. Entonces o estoy en el acto de mis hijos en colegio tal. Entonces, empiezas a generar una serie de vectores donde las personas que quieran hacerle daño a tu organización van a empezar a unirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es concientización a todo nivel, incluso por fuera de las organizaciones, a nuestras familias con flyers, con charlas, con grabaciones muy pequeñas, de manera que todos estemos conscientes, ¿no? Y nuevamente, el activo más valioso de una organización es la información. Es mi información la que yo tengo que cuidar, porque si esa información sale y se vende en la dark web, en la deep web, ¿a qué estoy expuesto? ¿No? O sea, no solamente mi imagen organizacional, sino qué van a pensar mis clientes de eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y a todos ustedes por habernos acompañado en este panel. Daniel, Diego, muchísimas gracias. John, muy interesante todos los aportes que
Cada uno nos dio una perspectiva desde todas las modalidades que pueden haber y cómo es clave realmente entender qué necesita la empresa, qué necesitan los colaboradores para tomar la mejor decisión, para saber cómo podemos adaptarnos y escoger la mejor modalidad de trabajo que nos convenga. Y bueno, los invitamos a todos a seguirnos desde nuestras redes sociales y que conozcan más sobre nuestros servicios de outsourcing remoto. Muchísimas gracias por habernos acompañado.